Hola, soy Germán Campos y soy tu conciencia. Entre 1968 y 1972, en un laboratorio del Instituto Nacional de Salud Mental, John B. Calhoun selló un mundo perfecto dentro de un espacio de poco más de 2 metros por lado y lo convirtió en el experimento conductual más brutal del siglo XX. Lo llamó Universo 25, porque era el intento número 25 de crear una utopía para roedores. No era un capricho, era la culminación de más de 20 años estudiando cómo la densidad afecta la mente de los mamíferos sociales. El lugar tenía todo lo que cualquier discurso político promete: alimento ilimitado, agua pura, temperatura constante de 20 grados, ausencia total de depredadores, nidos limpios, atención sanitaria, mortalidad infantil cercana a cero. 4 parejas de ratones entraron a ese paraíso. 4. El día 104 nace la primera camada. El día 315 la población se duplica cada 55 días. El día 560 la curva deja de crecer. No por falta de comida, no por falta de espacio físico, sino por colapso conductual. La capacidad máxima teórica del sistema era de casi 4.000 individuos. Nunca llegaron ni a 2.200. Se extinguieron con comida de sobra. Esto es el dato crudo. Cuando la densidad social alcanzó el punto crítico, los patrones normales de conducta desaparecieron. Los machos dominantes ya no podían defender territorio porque todo estaba saturado. Los machos jóvenes dejaron de intentar ocupar un lugar en la jerarquía. Se retiraron a las zonas altas del hábitat. Se quedaron inmóviles, comían, dormían y evitaban cualquier interacción. No eran derrotados, eran desertores de la realidad. Las hembras comenzaron a parir fuera de los nidos. En medio del caos, el 90% de las crías moría antes de la madurez, no por enfermedad, por abandono, por canibalismo, por ataques aleatorios de adultos incapaces de reconocerles como descendencia. Se rompió la transmisión generacional de la conducta. Las nuevas crías crecieron sin aprender a copular, sin aprender a defenderse, sin aprender a cuidar. Eran organismos biológicamente funcionales, con conducta social inexistente. Eso tiene un nombre: primera muerte. La muerte del rol. Calhoun registró hembras hiperagresivas que atacaban sin provocación y machos que intentaban aparearse con otros machos, con crías, con hembras muertas. No era diversidad conductual, era desintegración del patrón instintivo. En la fase final apareció la clase que definió el experimento: los Beautiful Ones, los hermosos, individuos que jamás participaron en una pelea, que nunca intentaron reproducirse, que no establecieron vínculos, que no defendieron territorio. Su vida consistía en comer, dormir y acicalarse durante horas. Tenían el pelaje perfecto, porque nunca fueron tocados por la realidad. La estética como sustituto de la función. Cuando Calhoun tomó algunos de esos ejemplares y los trasladó a un entorno nuevo, con baja densidad y condiciones ideales para reiniciar la estructura social, no ocurrió nada. No sabían cortejar, no sabían copular, no sabían construir nido, no sabían ser ratones. La extinción ya estaba escrita en su sistema nervioso. Universo 25 terminó alrededor del día 1780. Los últimos habitantes eran adultos envejecidos, estériles, perfectamente sanos, incapaces de reproducirse. Murieron de viejos, en un paraíso, con comida infinita. Ahora, sal del laboratorio y mira los datos humanos. En 1960, la tasa global de fertilidad era de 5 hijos por mujer. Hoy está cerca de 2.3 y cayendo. Más de la mitad del mundo desarrollado está por debajo del nivel de reemplazo poblacional. Japón, Corea del Sur, Italia, España, Alemania, etc. No es por guerra, no es por hambre, no es por colapso de sus sistemas básicos. Es en medio
de la estabilidad, la seguridad y la abundancia, donde la natalidad se desploma. En 1970, la edad promedio del primer hijo en mujeres era de 21 a 23 años, en gran parte de Occidente. Hoy supera los 30. En algunas ciudades pasa de 35. No es biología, es conducta. Nunca hubo tantos recursos y nunca hubo tanta gente viviendo sola. Nunca hubo tanta conectividad y nunca hubo tanta gente diagnosticada con depresión, ansiedad y trastornos de identidad. Nunca hubo tanto acceso a estímulo sexual y nunca hubo menos relaciones estables. Machos periféricos humanos, adultos sin iniciación, sin territorio simbólico, sin dirección, sustituyendo competencia por consumo de dopamina digital. Hembras en sobrecarga crónica porque el sistema social dejó de proveer estructura para la crianza. Crías educadas por pantallas que sustituyen la transmisión de conducta por entretenimiento infinito. No es ideología, es etología, la ciencia que estudia la conducta de los seres vivos cuando el entorno los define. El drenaje conductual en humanos no se ve como ratones atacándose en masa. Se ve como gente que no quiere hijos, que no cree en el compromiso, que no encuentra sentido en el trabajo, que vive anestesiada entre series, pornografía, comida ultraprocesada, redes sociales y validación instantánea. La desaparición del rol es la desaparición del sentido. Calhoun escribió que el colapso ocurrió cuando la complejidad social superó la capacidad de los individuos para desempeñar funciones significativas. Tradúcelo al presente: miles de seguidores, cero comunidad, cientos de contactos, cero vínculos, libertad infinita, identidad inexistente. Universo 25 no fue un experimento sobre sobrepoblación, fue un experimento sobre la pérdida del significado en condiciones de abundancia. Los ratones no tenían filosofía, ni ritos, ni arte, ni conciencia de sí mismos. Tú sí, y aún así, estás siendo empujado hacia el mismo punto. Una vida dedicada al mantenimiento del cuerpo y la imagen mientras la función desaparece. El colapso no empieza cuando falta comida. Empieza cuando dejas de ser necesario. Cuando nadie depende de ti. Cuando tú no dependes de nadie. Cuando tu existencia no modifica el mundo. Los últimos ratones del universo 25 estaban sanos, bien alimentados, sin estrés físico, viviendo más tiempo que cualquier generación anterior. Murieron sin descendencia. Eso es una civilización en fase terminal. No con fuego, con comodidad, no con violencia, con vacío. La pregunta no es si vamos hacia ese destino, es quién decide ser. Porque, a diferencia del ratón, tú puedes darte cuenta. Ellos murieron sin saber que estaban muriendo como especie. Tú estás aquí, escuchando esto. La variable que nunca estuvo dentro del experimento es la conciencia. La conciencia de elegir el esfuerzo cuando todo te empuja a la comodidad, de construir vínculos reales cuando el sistema te quiere aislado, de asumir un rol, de volverte necesario, de vivir por algo que te trascienda. No estamos condenados por la abundancia, estamos siendo probados por el sentido. Cada acto de responsabilidad rompe el experimento. Cada disciplina voluntaria vence al drenaje conductual. Cada vez que decides crear, cuidar, sostener y transmitir, la especie vuelve a nacer en ti. El sistema fabrica Beautiful Ones. La conciencia forma seres humanos. Así que la pregunta final ya no es hacia dónde vamos, es esta. ¿Vas a vivir como un organismo perfectamente entretenido y estéril o como una presencia que devuelve propósito a la existencia? Porque el colapso no es inevitable. En el instante que alguien ama sin anestesia, trabaja con significado, forma comunidad y carga una misión que lo trasciende, el experimento se rompe. Y donde el experimento se rompe, comienza la evolución de la conciencia. Y sin embargo, aquí estás, respirando
en un mundo que intenta convencerte de que no haces falta, de que todo está resuelto, de que tu única misión es consumir, distraerte y desaparecer sin dejar huella. Pero no, eres el eslabón que no existía en el universo 25. Eres la variable que ningún laboratorio pudo medir, la capacidad de mirar el abismo y elegir sentido. No necesitas salvar a la humanidad. Necesitas volverte necesario para alguien, cuidar a algo que no podrías abandonar sin traicionarte. Construir un vínculo que no pueda ser sustituido por una pantalla. Crear una obra que siga respirando cuando tú ya no estés. Porque el propósito no se encuentra, se asume. Y en el instante en que asumes tu lugar, aunque sea pequeño, aunque sea silencioso, aunque nadie lo aplauda, el paraíso artificial deja de ser una jaula y vuelve a ser un campo fértil. No viniste a ser un organismo perfectamente cómodo. Viniste a ser un puente entre lo que recibió vida y lo que todavía no nace. Así que sal del acicalamiento eterno, sal del entretenimiento que te esteriliza el alma, sal del anonimato emocional, hazte verdaderamente necesario, hazte real, hazte humano. Y cuando ames, cuando enseñes, cuando sostengas a otro, cuando crees algo que te sobreviva, en ese instante, aunque el sistema siga intacto, el experimento habrá fracasado, porque la conciencia no se extingue y cada vez que alguien despierta, la especie vuelve a comenzar. Soy Germán Campos y soy tu conciencia.